compañero que es secretario de la Comisión Interna de Mondelez, la planta Pacheco, y integrante de la Corriente Clasista Combativa, porque hoy la Corriente Clasista Combativa está de fiesta, está de aniversario, porque cumple 29 años. Nació un 6 de noviembre de 1994, hoy cumple 29 años. Por eso convocamos a un compañero integrante de Ocupados de la Corriente Clasista Combativa, que es uno de los afluentes que la componen. Buenas tardes, Jorge, te saluda Emilio, acá de La Matanza, ¿cómo estás? Buenas tardes, Emilio, buenas tardes los oyentes, ¿cómo le va a ustedes? Bueno, yo hice la introducción del motivo de esta comunicación con vos, contame cómo la ves, no sé desde cuándo vos integrás la Corriente Clasista Combativa como uno de los sectores componentes fundamentales, que es el movimiento obrero ocupado. Y mirá, venimos de hace muchos con grandes luchas, como tal lo planteó usted en su introducción. Yo me afilié en el Partido Comunista Revolucionario, que también varios miembros son de las corrientes clasistas y combativas, allá por cerca del 96 más o menos. Claro. Ya tenía 2 años la corriente clasista en este momento. Sí. Porque esto nace en el 94, yo me afilio más o menos en esa época, ya estaba trabajando en ese momento en la fábrica Terrabuzzi, que después compra Navisco. Posteriormente eso se fusiona, se hace una fusión con varios inversores, a donde vino Extrafus, y hoy es Mondelez, una de las empresas de la alimentación más importante del AMBA, algunos inclusive dice la más importante de la alimentación a nivel nacional, en la cual yo he ingresado en esa fábrica ya por el 95, a donde conocí al compañero Ramón Bogado, a María Rosado, que también son miembros de las corrientes clasistas y combativas, grandes luchadores que protagonizamos una de las luchas más importantes de los últimos años, que fue el conflicto del 2009, que tiñó todo la Argentina con ese conflicto por defender la fuente de trabajo en aquel momento. Y así nos fuimos forjando, hemos aprendido muchos, esto como usted dice, de las 3 patas que tiene la corriente clasista y combativa, los ocupados, los desocupados y los jubilados, que fuimos aprendiendo mutuamente, y esa unidad de todos los trabajadores, porque desde los medios nacionales y de los diferentes gobiernos siempre está de que no quiere dividir a los desocupados y a los ocupados. Entonces, por lo tanto, esa confluencia que hemos hecho en varias oportunidades en diferentes luchas que se ha dado en la zona norte y a nivel nacional, ¿no? Así que, por lo tanto, venimos de esta enseñanza y de esta lucha de hace muchos años. Vos, Jorge, mencionabas un año que fue cuando te afiliaste al Partido Comunista Revolucionario, integraste la CCC, el 96, que fue un año muy importante, incluso desde el punto de vista de la historia de la corriente clasista combativa. Fue un año donde creció mucho, donde se expandió potencialmente, y además de la lucha obrera, en especial por el movimiento de desocupados, porque nosotros acá en La Matanza, en esa época, comenzaron a organizarse y a surgir la lucha de los desocupados, que después se constituyó en la corriente clasista combativa. Y recordemos que veníamos de Cutralcó, Plaza Winkle, y además fue el momento de todo el ajuste de Menem, de cierres de empresas, fábricas, ¿no? Que ustedes lo sufrieron como trabajadores, y que quedaban muchas mujeres y hombres fuera de la producción del trabajo, y ahí surgió esta iniciativa de organizar los desocupados como parte de la lucha de los trabajadores. Y mira, la verdad que yo cuando los compañeros se me acercaron en aquel momento, en esta época, con el semanario Hoy, a donde salían las diferentes luchas que se venía organizando en ese momento, pero lamentablemente por los medios nacionales no se veía
la feroz desocupación que ha dejado el menemismo con todas las privatizaciones, a donde inculcaba al pueblo de que las privatizaciones iba a ser mucho mejor que los estatales. Ahora, yo he participado en movilizaciones que lo he vivido en carne propia, y eso sí que la verdad, cuando uno lo vive, lo conmueve mucho, porque uno veía en vivos y en directo la necesidad que había y que sigue viendo en realidad hoy en día también, porque es una discusión de vieja data, el tema de la desocupación y el tema de que hoy va quedando como una estructura del tema del trabajo, que es la que dignifica a las personas, a donde eso me fue conmoviendo, y esto fue la que me fue inculcando para meternos e interiorizarnos más en el tema de el movimiento obrero, de su pelea, de su lucha, y así ha conocido a grandes dirigentes como el camarada Otto Vargas, que he participado en diferentes reuniones, plenarios, charlas, lo mismo como el compañero Juan Carlos, Chiquito Ardura, Luis Cubiza en la zona norte, Liliana, Graciela, varios compañeros y compañeras, grandes luchadoras que nos fue enseñando también y nos ha marcado el camino por la cual esa bandera seguimos levantando los clasistas en los diferentes lugares donde estamos, ¿no? Y de ahí venimos. Claro. Ahora, Jorge, la corriente clasista combativa, cuando nació, heredó experiencia histórica del movimiento obrero argentino, como fue la lucha en Córdoba, la lucha del ESMATA, la experiencia de René Salamanca, dirigente histórico de los cordobeses y desaparecido el mismo día del golpe, detenido desaparecido. Pero uno de los principios de la corriente es el clasismo. ¿Cómo lo ves vos desde el piso de la fábrica, desde los obreros? Porque ese clasismo, esa línea, ese modo de trabajo sindical diferencia a otras corrientes del movimiento obrero argentino y a otros dirigentes. Mira, nos fue enseñando un camino, como usted dice, a donde se puede discutir y levantar las reivindicaciones y ponerse al servicio de los trabajadores, en la cual hoy nos siguen eligiendo, porque yo sigo siendo miembro de la comisión interna de la fábrica, a donde tuve en un periodo, en primero con Ramón Bogado, un periodo de 8 años, y hoy ya estamos cumpliendo 8 años más después del 2015 que hemos recuperado esta comisión interna, a donde hay que estar al servicio de los compañeros, encabezar la lucha en cada momento político, que es dinámico y va cambiando permanentemente, levantar los cuadernillos en los diferentes sectores y pelear y atreverse, pelear también por nuevas reivindicaciones y hacer plenarios de trabajadores multisectoriales, a donde eso nos fue enseñando y nos permitió de poder discutir la necesidad que tenemos los trabajadores en los diferentes lugares, que muchas veces entramos en una contradicción con los gremios tradicionales, a donde muchas veces se hacen, en algunos casos todavía los plenarios, pero no se discute de base la necesidad que hay en cada fábrica y cómo unificamos esa necesidad para pelear en conjunto, para mejorar los convenios, nuestros estatutos, democratizar el tema de los sindicatos, por ejemplo, que hay un montón de discusiones que muchas veces no se dan, lamentablemente, que es la que pregonamos nosotros y tratamos de meter la discusión permanentemente y en cada uno de los momentos. Por eso también nuestra agrupación, en un momento con Ramón, ¿no?, abogado, el tema de la 1 de mayo, que viene de la lucha, como usted tal dice, de nuestros queridos René Salamanca, que ha recuperado la CGT de Córdoba, ¿no? Porque también lo que yo te preguntaba era dirigido, además del contenido de las reivindicaciones que se levantan de la clase obrera, de la democracia obrera a través de reuniones, era el tema de la referente de los delegados, los dirigentes, porque tenemos en el caso del sindicalismo tradicional que algunos salen del piso de la fábrica, son electos
y después se olvidan, se separan absolutamente los trabajadores y se instalan en las direcciones de los sindicatos eternamente y conformando un núcleo burocrático. ¿Cómo lo ves vos eso desde el lado del clasismo? Y bueno, eso por eso decía del tema de que muchas veces no se discute de fondo las necesidades de cada una de las fábricas. Yo, para dar algunos puntos de referencia, por ejemplo, nuestro convenio de la alimentación allá se ha modificado en pequeñas cosas en el 94, así que cuando nace la corriente clasista y combativa. Y desde aquella época no hubo cambio de convenio, pero lo que nosotros pregonamos y peleamos que tiene que hacer unos cambios de convenio a beneficio de los trabajadores, no una reforma como quiere hacer el macrismo, este sector de derecha que hoy le rodea a Milei, a la baja en contra de los trabajadores. Un convenio a donde se pueda, bueno, eso se ha regalado, por ejemplo, en las paritarias, porque después del 2003, en el 2005, cuando se empiezan a discutir el tema de la paritaria nuevamente, usted sabe que se dejó de discutir las condiciones de trabajo, por ejemplo, las recategorizaciones. Entonces únicamente se actualizan los salarios desde aquel año y en porcentuales, porque ni siquiera se pregona ni se levanta el tema de los pisos o el tema de la canasta plena del salario familiar, por ejemplo, que hoy debe estar rondando seguramente los 600.000 pesos, que es la que hace todos los años los trabajadores del frigorífico, que también le quiero saludar al compañero alemán y a todos los compañeros que también son miembros de la corriente clasista, que tiene una trayectoria y también una rica lucha y experiencia en el astillero, que fue una de las fábricas que no se pudo privatizar en la época del MEDE, y que también a Vidal se le ha enfrentado con el macrismo y hoy sigue en pie esa fábrica, ¿no? Claro. Emblemática también como Terrabuzzi, a donde también dirige lo clasista. Así que por lo tanto, estas son las discusiones que muchas veces no se discuten en los gremios tradicionales, el tema de que se regala un montón de cosas, espacio, y ahí viene el tema de la burocratización, como dice usted, y no va en la fábrica a hacer asamblea a los delegados por sector, a donde se pueda organizar a los trabajadores para poder pelear por sus reivindicaciones. Esas son las discusiones que entendemos nosotros, que es la que discutía Salamanca, e inclusive había una rotación, ¿no? Cuando él dirige ese gremio en Córdoba, a donde 6 meses los dirigentes tenían que estar en el gremio y 6 meses tenía que ir en la fábrica, para que no pase el tema de la burocratización de las personas. Claro. Bueno, por último, Jorge, ahora el 19 de noviembre tenemos el balotaje, tenemos esta disputa clave con nuestro candidato, por lo menos quien adherimos a Unión por la Patria, Sergio Massa, contra Javier Milei, que representa todo lo que no deseamos en la Argentina. Desde el lado de los trabajadores de la fábrica, cómo lo están viviendo, cómo sienten y qué expectativas tienen sobre esto. Y mira, esto que también en este aniversario de los 29 años de la corriente clasista, que tanta cosa nos ha quedado pendiente, y uno es, como usted dice, nosotros adherimos y hacemos campaña activa por Unión por la Patria, que Sergio Massa y Agustín Rossi tiene que ser nuestro gobierno en la Argentina, pero también no es que decimos que está todo bien y que tiene que seguir de la manera como estamos actualmente, porque acá se tiene que resolver de fondo varias cuestiones en la Argentina para no seguir padeciendo como en estas elecciones, que lo estamos sufriendo el pueblo y los trabajadores en su conjunto, con un sector de derecha más reaccionario que reivindica la dictadura y que quiere barrer toda nuestra conquista, como es Javier Milei. Así que por lo tanto, y Villarroel, que es una de las castas de los militares que viene directamente a reivindicar esos sectores a donde golpeó esa dictadura a los trabajadores, a los cuerpos orgánicos, a los gremios, a donde hubo desaparecidos fundamentalmente los delegados de base. Nosotros en Terrabuzzi tuvimos 5 desaparecidos, entonces por lo tanto esa es la que
está en peligro hoy, por eso nosotros entendemos que en estas elecciones, el 19 de noviembre, tiene que ganar Unión por la Patria, pero no darle un cheque en blanco porque tenemos que discutir de fondo la necesidad que tenemos, la desocupación, la inseguridad, el tema del trabajo, así que por lo tanto los salarios, las jubilaciones, hay un montón de cuestiones que se tiene que resolver de fondo, porque no es que nosotros decimos vamos con Unión por la Patria y que hay que seguir igual y que está todo bien, no, tiene que haber cambio de fondo a beneficio y a favor de los trabajadores en su conjunto, así que por eso hacemos el llamamiento que a todos los trabajadores, conocidos, amigos, vecinos, y en los lugares a donde estamos, de por qué tiene que ganar Unión por la Patria para seguir la pelea, porque las condiciones no va a ser lo mismo si ganan los otros sectores, porque directamente te están diciendo te vamos a meter bala, o preso, o palo, así que por lo tanto las condiciones nos va a ser lo mismo. Por eso a nosotros, después de la lucha que se ha dado y que a donde se pudo resolver el impuesto a la ganancia, como el tema de que se pudo también resolver el quite del IVA para toda aquella persona que gana 770.000 pesos, entendemos que es un paso en la lucha, en el camino hacia donde queremos ir, me parece. Eso es lo que tenemos que levantar y un montón de cosas que hay que seguir mejorando, ¿no? Muy bien, Jorge Penayo, secretario de la Comisión Interna de Mondelez Planta Pacheco, gracias a integrante de la CCC. Un abrazo, Jorge, desde acá de La Matanza. Saludos, Emilio, y a todos los compañeros y las compañeras de la corriente clasista y combativa, que seguimos levantando la bandera del clasismo en Argentina. Muy bien.